Continuamos con los mecanismos que producen cambios en las frecuencias alélicas. Habíamos visto la selección natural y ahora vamos a ver un mecanismo que se denomina deriva genética. Bueno, básicamente esto de la deriva genética consiste en un cambio de las frecuencias alélicas de la población, pero que se produce por azar. Habíamos visto cómo la selección natural producía cambios en las frecuencias alélicas, pero esos cambios estaban dirigidos, por así decirlo, por las presiones ambientales, por las características del ambiente. Se seleccionaban aquellos alelos que daban unas características a los individuos que permitían sobrevivir con mayor probabilidad en un medio. Y supone, en este caso, supone la selección natural una mejora para hacer frente a unas condiciones ambientales. En el caso de la deriva genética, se producen cambios en las frecuencias alélicas, pero no tiene por qué producir una mejora en la capacidad de hacer frente a unas condiciones ambientales. De hecho, en ocasiones lo que hace es lo contrario, es perjudicar la capacidad de la especie pues, para reproducirse o para sobrevivir a una determinada característica ambiental. Normalmente la deriva genética afecta a poblaciones que tienen un tamaño pequeño, un tamaño poblacional pequeño. De tal manera que cuanto más pequeña es la población, más rápido se produce este proceso de deriva genética. Tener en cuenta que si tenemos una población muy pequeña, imaginaos que estos son individuos de una población, si tenemos pocos individuos, podemos tener diferentes alelos dentro de la población. Fijaros las combinaciones que podemos tener. Estos pocos individuos que hay en la población pueden, por azar, sufrir, por ejemplo, imaginaos que son plantas, y hay, por azar, llega un herbívoro y se come estos dos individuos, por puro azar. Fijaros las consecuencias que tiene la eliminación de estos individuos sobre la frecuencia alélica de A mayúscula en esa población. Ha sido brutal el impacto que tiene en la población. Imaginaos que esa población, en vez de tener esos 6-7 individuos, hubiera tenido 5.000 individuos. Eliminar dos individuos AA en esa población de 5.000 individuos prácticamente es despreciable el cambio en las frecuencias alélicas. En cambio, en una población tan pequeña, esa modificación por puro azar hace que las frecuencias alélicas cambien drásticamente. ¿Qué consecuencias tiene esto en las poblaciones? Pues tiene bastantes. Pensar, por ejemplo, si representamos en el eje X las generaciones de una especie, el número de generaciones, y aquí ponemos el porcentaje de la frecuencia alélica de un determinado alelo. Esto podría ser el 50%, esto el 100% y esto el 0%. Bueno, si partimos de esta población, por puro azar puede ocurrir que tras varias generaciones toda la población pueda tener ese alelo. Puede ocurrir también que la población pues vaya oscilando. Puede ocurrir lo contrario, que directamente ese alelo desaparezca de la población. Por puro azar. Estoy hablando de poblaciones muy pequeñas con muy pocos individuos. ¿Qué ocurre? Que esto produce una disminución drástica de la diversidad genética. Y esa diversidad genética es fundamental para los procesos evolutivos, ya que la evolución, por selección natural, selecciona de lo que hay disponible en esa población. Si hay muy poca diversidad genética, puede que no haya
alelos que den características adecuadas para hacer frente a unas condiciones ambientales cambiantes y esa población puede extinguirse. Fijaros, imaginaros que hay una isla en medio del océano y desde el continente muy alejado en kilómetros de esa isla, pues en un pequeño tronco flotando va una población, por ejemplo, de escarabajos que no pueden volar. Están dentro del tronco viviendo. Imaginaos que se alimentan de la propia madera. Y con el tiempo ese tronco, por puro azar, llega a las costas de esa isla, en la cual no existe esa especie. Bueno, esos individuos, en este caso he dibujado 5, son el número inicial que va a formar parte de esa población, de esa especie nueva en la isla, y van a ser solamente 6 individuos que tendrán una diversidad genética baja y una serie de frecuencias alélicas. Las características de esta población van a marcar, de estos individuos, van a marcar drásticamente las características de la población futura. Es lo que se denomina el efecto fundador. Imaginaos, por ejemplo, que esos escarabajos, por el motivo que sea, dentro de la población original que estaba en el continente, que era una población diversa, con mucha diversidad genética, puede que los individuos que llegasen o que se subieran a ese tronco fueran individuos con un tamaño muy grande dentro de la propia población continental. Pues con mucha probabilidad esta población tendrá un tamaño muchísimo más grande a lo largo de diferentes generaciones que la población original que estaba en el continente. Por tanto, las características de esa población van a depender drásticamente de los primeros individuos que llegaron a esa isla. Eso es lo que se denomina el efecto fundador. Y aquí también los procesos de deriva genética pueden llevar a que determinados alelos, imaginaos que hay un alelo que marca un tamaño grande, muy grande dentro de los individuos, pues puede que por pura deriva genética ese tamaño, ese alelo se haga el dominante y se fije dentro de la población y sea una población con un tamaño gigante, ¿no? Esto es muy frecuente, luego lo veremos más adelante, el gigantismo o el enanismo, por ejemplo, en determinados procesos evolutivos en las islas. Otra característica importante, voy a borrar esto, es que determinadas poblaciones pueden sufrir un colapso en el tamaño poblacional. Fijaros, imaginaros que tenemos una figura en la cual representamos en el eje X el tiempo y en el eje Y el número de individuos que forman una población determinada, la que sea. Imaginaos que estamos partiendo de una población con un gran número de individuos. Van oscilando a lo largo del tiempo, pero se produce, imaginaos que son plantas y se produce un proceso de un año muy frío con fuertes heladas que acaban con muchos de los individuos de la población. Aquí se ha producido un colapso en el tamaño poblacional muy fuerte y solamente algunos individuos han conseguido sobrevivir a esas condiciones. Aquí puede haber un proceso de selección natural. Los individuos que han quedado aquí son los que mejor toleran el frío, pero puede que esos individuos no sean muy buenos tolerando, por ejemplo, la sequía. Imaginaos que eso ocurre. Bueno, si esta población está conectada con otras poblaciones, es decir, son una metapoblación, recordar este concepto que ya lo vimos en su día, pues puede que por emigración de individuos de otras poblaciones, esa población recupere su tamaño y su diversidad genética original. En este caso, pues no habría ningún problema, la población se recupera. Pero imaginaros que esta población que ha sufrido este proceso de heladas, que hemos puesto aquí como ejemplo, no estuviera conectada con ninguna otra población.
Imaginaos que es un valle aislado por montañas o en una isla. ¿Qué ocurre? Aquí se produce lo que se denomina un cuello de botella. Es decir, ha habido una pérdida drástica de diversidad genética y estos individuos se verán sometidos a esos procesos de deriva genética que pueden llevar a la fijación de una serie de alelos, o si las condiciones ambientales cambian drásticamente hacia unas nuevas condiciones ambientales para las cuales no hay unos genes que permitan, unos alelos que permitan hacer frente a esas condiciones, podría llevar directamente a la extinción de esa población. Existe un concepto importante en ecología evolutiva, que es básicamente el tamaño para que una población sea viable. Población, lo que se denomina el tamaño poblacional mínimo para que la población no se extinga. Esto, por algunos modelos se ha determinado que por debajo de 100 individuos la población lo más seguro es que se extinga, y por debajo de 1000 individuos estaría en peligro serio de extinción. Básicamente porque esas poblaciones carecen de la diversidad genética necesaria para que haya una selección natural de aquellos alelos que permiten hacer frente a las condiciones ambientales de cada momento. También ocurre con la deriva genética que determinados alelos que son minoritarios en una población y que pueden causar algún tipo de daño en los individuos, algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, hay algunos alelos en las aves que hacen que el cascarón de los huevos sea más fácil de romper. Entonces, cuando el tamaño poblacional de las aves es muy pequeño, de esas especies, esos alelos tienden a aumentar su frecuencia y eso hace que la reproducción de la propia especie se vea amenazada por esa deriva genética dentro de la población. Por tanto, es fundamental en conservación de cualquier especie tener siempre tamaños poblacionales relativamente grandes que permitan mantener esa población a lo largo de los años desde un punto de vista evolutivo. El último mecanismo que hemos visto de cambio de las frecuencias alélicas es lo que se denomina el flujo genético. ¿Qué es esto del flujo genético? Bueno, ya con el nombre, flujo, movimiento, ¿no?, de algo, pues básicamente supone, imaginaros por ejemplo que tenemos una población formada por individuos con una serie de alelos y una serie de características, de fenotipos. Bueno, pues el flujo genético simplemente consiste en la entrada en esa población de alelos procedentes de otra población de esa misma especie. Y eso pueden ser alelos distintos que no tenga la población receptora. Por ejemplo, en este caso he puesto el color, pues puede ocurrir que este alelo que da un color oscuro pues no esté presente en esta población de color blanco y entre un alelo nuevo. O puede ocurrir también que los individuos que entren tengan esos mismos alelos y por tanto incremente el número de individuos con esos alelos. Por tanto, esto puede, por un lado, podría homogeneizar más la población si lo que entran son individuos con los mismos alelos, o dar mayor heterogeneidad a la población genética al introducir nuevos alelos que pueden dar características nuevas a esa población para hacer frente a diferentes condiciones ambientales. Por tanto, el flujo genético es entrada de alelos procedentes, es decir, individuos que portan alelos procedentes de otras poblaciones. Y como os digo, pueden ser iguales o pueden ser nuevos alelos. Seguro que habéis oído que muchas especies, en los documentales, cuando hablan de determinadas especies, dicen que están muy bien adaptadas a su medio. Bueno, básicamente la selección natural lo que causa es el proceso que se denomina evolución adaptativa. El proceso de evolución adaptativa, evolución
adaptativa. Lo que hace básicamente es generar procesos de cambio, recordar que la evolución es cambio, en el cual las características que ofrecen ventajas de reproducción y de supervivencia a los individuos de una población tienden a incrementar a lo largo del tiempo. Y de esa forma, por medio de la selección natural, la población está cada vez mejor adaptada a las condiciones ambientales. Pero claro, esas condiciones ambientales, que incluyen lo biótico y lo abiótico, no son constantes en el tiempo. Esto no tiene por qué ser constante en el tiempo. Puede ir modificándose, cambiando. A veces drásticamente, otras veces no. De tal manera que la población, si tiene suficiente diversidad genética, puede ir evolucionando al compás que esos cambios. Claro, tener en cuenta que estos cambios se pueden producir en un tiempo más o menos corto. Si el cambio es muy brusco en el tiempo, puede ocurrir que la población no tenga suficiente tiempo en número de generaciones para que se produzca ese proceso de selección natural. Es decir, si hay un cambio climático, imaginaos un cambio climático que normalmente se puede producir estas oscilaciones, ¿no? Pueden indicar años. Si ese mismo cambio se produce mucho más bruscamente, puede ocurrir que aquellas especies cuyos tiempos de generación sean muy largos puedan extinguirse frente a esos cambios tan bruscos. Claro, este proceso de evolución adaptativa no es un proceso al azar, tampoco es un proceso finalista que busque unos individuos con unas características determinadas. Simplemente lo que se está haciendo es un encaje del individuo con respecto a su medio y ese encaje va mejorando con la selección natural a lo largo del tiempo evolutivo. Y eso no tiene por qué ocurrir en otros mecanismos como la deriva genética, que puede ocurrir que produzcan un empeoramiento incluso del encaje de ese individuo en el medio en el que está. Hay otro concepto importante cuando hablamos de evolución en ecología, que son los denominados ecotipos. ¿Qué son los ecotipos? Bueno, básicamente los ecotipos serían poblaciones de una especie que se encuentran localmente adaptados y tienen unas características genéticas particulares para hacer frente a esas condiciones locales. Es decir, podemos tener varias poblaciones de la misma especie, pero en una de esas poblaciones sus características son particulares y diferentes al resto porque las condiciones ambientales de ese sitio, por ejemplo, hace más frío o los suelos están más contaminados, pues esas poblaciones hacen frente con una serie de cambios en su genotipo a esas condiciones particulares. Y a esa población se le denomina ecotipo. ¿Qué ocurre? Que normalmente si movemos individuos de otras poblaciones que no tienen esas características a esas condiciones particulares, probablemente empeore el encaje de esa población en esas condiciones ambientales particulares. Claro, en este proceso de evolución no hemos hablado del proceso de especiación. Básicamente, ya solamente con el nombre podemos saber lo que es, ¿no? Especiación sería el proceso por el cual se generan nuevas especies en los ecosistemas. Básicamente tenemos que tener claro el concepto de especie, ¿no? Que serían todo el grupo de organismos con las mismas características y que pueden reproducirse entre sí. Podemos tener una especie de distribución cosmopolita a lo largo del mundo y podemos tener diferentes poblaciones de esa especie en diferentes partes del mundo, pero si cogemos un individuo de una de las poblaciones, se puede reproducir con un individuo de otra población y producir descendencia. Eso es una de las características de una especie. Esos procesos de especiación se pueden producir por dos mecanismos principales. Vamos a borrar aquí un poquito para hacer hueco. Básicamente se pueden producir nuevas especies por
proceso que se llama especiación alopátrica. Especiación alopátrica. Y también se pueden producir nuevas especies por un proceso que se denomina especiación simpátrica. Por tanto, tenemos dos mecanismos, especiación alopátrica y especiación simpátrica. La especiación alopátrica se produce básicamente de dos formas. Una sería por una barrera física, y otra forma de especiación alopátrica sería por dispersión. En el caso de la especiación simpátrica no hay barreras físicas ni procesos de dispersión, luego lo veremos. Por ejemplo, pensar en un continente, puede ser un continente, en el cual hay una población de una especie determinada. Bueno, puede ocurrir, por ejemplo, que por deriva continental una parte se separe formando una isla separada del continente. Parte de los individuos de esa población han quedado en esa isla, desconectados de la población del continente. Con el tiempo puede que esta población A, los individuos sean tan distintos de esta otra, que aquí se haya formado una especie nueva adaptada a las condiciones particulares de esa isla. Ese sería un proceso de especiación alopátrica por una barrera física. Podría ocurrir lo mismo, tenemos un continente, tenemos la población de la especie A y ya tenemos una isla formada a la cual por dispersión pueden llegar individuos de la población A. Con el tiempo, si las condiciones ambientales son muy distintas, puede producirse una nueva especie distinta de la especie original del continente. Ese sería un proceso de especiación alopátrica por dispersión. Básicamente en la especiación simpátrica, vamos a borrar aquí para hacer hueco, no hay estos procesos de dispersión o de separación física por barreras, por montañas, grandes ríos o el mar. Y lo que se produce dentro de la población, vamos a volver al tema de los pinzones, pensar en el pico dentro de una misma población, puede haber picos pequeños y picos grandes. Los individuos pertenecen a la misma especie, pero con el tiempo los individuos tienden a utilizar recursos distintos y puede que estos individuos, estas poblaciones o estas subpoblaciones den lugar a especies diferentes. De tal forma que se está produciendo una especiación, pero sin una barrera física que separe a las poblaciones. Esa especiación sería por mecanismo de especiación simpátrica. En el caso de la especiación dentro de las islas, se producen fenómenos muy curiosos y muy frecuentes de especiaciones que generan animales, plantas, con unas características muy particulares, como pueden ser, por ejemplo, animales con procesos de gigantismo o de enanismo, o aves, por ejemplo, que no son capaces de volar, aves que se denominan ápteras. En las Islas Mauricio, que están cercanas a Madagascar, hubo una especie del género Raphus, concretamente Raphus cuculatus, que tal vez por este nombre no os diga nada, pero si os digo que esto era el dodo, que seguro que os suena, era un ave de gran tamaño, de unos 10 kilos de peso, áptera, es decir, no puede volar, con unas alas muy pequeñas y muy torpe. Vamos a ver si encontramos una imagen para que veáis cómo era.
Pues este ave, fijaros qué aspecto tenía, podía sobrevivir en esta isla porque carecía de depredadores. No había depredadores en la isla y por tanto podía generarse evolutivamente una especie de ave que no es capaz de volar y además era muy torpe en su movimiento. ¿Qué ocurre? Que llegaron los navegantes portugueses y vieron que este ave era fácilmente cazable y finalmente se terminó por extinguir. Básicamente, este tipo de especiaciones se puede dar en una isla porque, en este caso, no había ningún depredador que hiciera o que pudiera controlar a esta especie. Cuando entró un depredador, en este caso el hombre, sus perros, etcétera, esta especie rápidamente se extinguió. Y estos procesos de especiación tan curiosos ocurren en las islas. Por ejemplo, en Madagascar tenemos camaleones enanos, camaleones de muy pequeño tamaño, que tienen escasamente unos pocos centímetros de longitud los adultos. Bueno, es importante que cuando repaséis el tema este de evolución, pues aquí os dejo una serie de bibliografías en las cuales podéis apoyaros. El libro de Smith y Smith está bastante bien en temas de evolución y el de Moyes también vienen muchos ejemplos de procesos de evolución. Fijaros, también os recomiendo para que veáis, como estamos aquí encerrados en casa, un documental muy interesante que es el de Galápagos de David Attenborough, que aquí hace bastante énfasis en los procesos evolutivos que han tenido lugar en las islas tan famosas y que inspiraron a Darwin en su teoría de la evolución. Aquí os dejo un poco la portada para que veáis cómo es el documental y es el famoso divulgador británico con una serie con bastante calidad. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima clase.